Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy miércoles, el 5 de febrero. En Trinidad se prevé la llegada de un turbión igual o peor al registrado en el año 2007. El gobierno pidió a los habitantes de la zona que se preparen para el fenómeno. La gobernación emitió una declaratoria de alerta roja y evacuación de todas las comunidades o propiedades asentadas en las riberas del río Mamoré por el peligro y la afectación que puede haber. Deben ser evacuadas ya, informaron representantes de la gobernación. Las autoridades locales organizan un operativo de prevención y soporte ante una eventual inundación. El director del Servicio de Mejoramiento de la Navegación Amazónica, capitán de navío Lisandro Peñarrieta, explicó que hace 10 días el municipio de Puerto Villarroel, Cochabamba, se inundó por la subida del caudal del río. Esa onda de agua es la que está bajando a Trinidad. Ayer se encontraba en Camaico. En las próximas horas pasará por los puentes de comunidad que está a 14 kilómetros de la ciudad. Estimamos que el turbión estará en la capital del Beni el 8 de febrero, afirmó Peñarrieta. El ministro de Salud envió alrededor de 100 brigadas médicas a los departamentos de Beni, Cochabamba y La Paz, donde se registraron los mayores problemas por las fuertes lluvias. Y con más noticias, en febrero continuarán las lluvias, pero además se reportarán más tormentas eléctricas que en otros meses, según informaron los técnicos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. En Oruro, una madre y sus 2 hijas que pastaban a sus ovejas en la localidad de Copacabanita murieron luego de ser alcanzadas por un rayo, reportó la red ATV. El 1 de febrero, una descarga eléctrica mató a más de 130 cabras y dejó heridas a 2 mujeres en el municipio potosino de Ventazos. Y como noticia les contamos que el presidente Evo Morales firmó este martes el decreto que permite modificar el decreto supremo 822 de la nueva ley de pensiones para beneficiar a los trabajadores asalariados y no asalariados. Reconoció que se había producido un error y que había que corregirlo. Convocamos a la COP, Central Obrera Boliviana, para que de manera conjunta trabajemos la nueva ley de pensiones. Quiero que sepan que nunca el gobierno ha impuesto la ley. Después hemos revisado y había planeamientos de algunos sectores sociales para mejorarla, y en una reunión el compañero Carlos Trujillo, dirigente de la COP, decía que nos hemos equivocado y hay que corregir, y por eso hemos decidido modificarla, dijo. Entre los cambios a la ley se modificó el promedio del total ganado en los últimos 2 años hasta el 30% y anunció que se aplicarán las 24 últimas papeletas de pago para calificar la renta. Además, se agiliza los trámites en el proceso de jubilación y establece que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros regulará los plazos para la revisión de documentación para la jubilación. Con más noticias les contamos que en marzo próximo se realizará el Congreso Nacional del Partido Demócrata Cristiano, donde se postulará el expresidente Jorge Tuto Quiroga como su candidato presidencial para las elecciones generales de este año, según explicó el presidente de la PDC, Jorge Suárez, quien anunció además que su partido no se unirá al Frente Amplio, liderado por Samuel Doria Medina, por considerarlo una simple alianza de personas que no tendrá éxito, tomando en cuenta las anteriores experiencias de alianzas como fue Poder Demócrata Social o la actual Convergencia Nacional. Más noticias. El Tribunal Supremo de Justicia tiene como nuevo presidente a Jorge Bomborries, quien fue posesionado luego de la renuncia voluntaria de Gonzalo Hurtado un año antes de cumplir su gestión. Según el propio expresidente, sus colegas le pidieron que considerara su decisión, la que inicialmente fue rechazada. La posesión de Bomborries fue realizada de manera reservada. La elección fue por mayoría absoluta y sin disidentes, aseguró Hurtado. Sin embargo, evitó dar detalles de la elección. Por salud de la sala plena, vamos a reservarnos a no ser que algún magistrado decida manifestarse, señaló Hurtado.
Estoy dispuesto a trabajar para que este año 2014 logremos alcanzar los objetivos que se tienen trazados desde la Constitución Política del Estado y la Ley 025, afirmó el nuevo presidente Bombordies. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.27. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Oriente no pudo contra Nacional de Uruguay y terminaron perdiendo 2-0 y se quedaron sin los puntos y sin pase para la nueva etapa de la Copa Libertadores. Lo que se vieron más afectados luego del partido fueron el arquero Carlos Arias, que no pudo atajar el segundo tanto de los uruguayos, y el defensor Miguel Hoyos, que erró un gol cantado en el último minuto. El director técnico de Oriente Petrolero, Tabaré Silva, manifestó que una de las causas por las que Oriente quedó eliminado fue por no haber convertido a las situaciones de gol que se generaron en el partido de ida. Ya está, duele quedar fuera, pero hay que dar un paso adelante. Tenemos que enfocarnos en el torneo local, indicó el charrúa. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.